palabra de esta noche. Amén. Así que le damos la bienvenida a aquellos que se acaban de agregar recientemente. Amén. Le damos gracias al Señor. Hemos orado ya por la palabra del Señor. Amén. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia juntamente conmigo, si usted está ahí en su casa y si usted tiene esa posibilidad de abrir la palabra del Señor. Yo le invito a que vaya conmigo al libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al versículo 21. Amén. Le damos gracias al Señor. Así que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a estar hablando esta parte de la palabra del Señor bajo el tema rico pero pobre delante de Dios. Amén. Yo creo que en el título que en esta noche, ¿verdad?, estaremos meditando, automáticamente se nos viene a la mente, ¿verdad?, económicamente, el dinero, las posesiones que nosotros podamos tener delante de los hombres, tal vez, ¿verdad?, delante de nuestros vecinos, a nuestro alrededor. Y la gente se basa en muchas de las ocasiones o mide por lo que tú tienes. En el mundo, hermanos, se ve una competencia de quién tiene más, de que yo tengo más o que fulano tiene más, y pues vamos a trabajar más para tener más que la otra persona. Es una competencia que se ve, ¿verdad?, alrededor. Pero los hijos de Dios, hermano, nosotros, ¿verdad?, los que estamos llamados por nuestro Señor Jesucristo para ser iglesia de Él, toda esta situación en la que estamos viendo la historia de hoy no tiene que suceder en medio del pueblo del Señor. Sin embargo, es un problema que la mayoría enfrenta. La mayoría, no vamos a decir que todos, pero verdad, en un tanto podemos decirlo que sí es un problema delante de Dios y en medio del pueblo del Señor. Amén. Así que en esta parábola en la que nosotros acabamos de hablar, ahí la palabra del Señor nos relata acerca de un hombre que estaba en medio de la multitud. Y la palabra del Señor nos dice que este hombre se le acercó al Señor y le dijo que le dijera a su hermano que repartiera sus bienes, que repartiera lo que él tenía, su herencia. Pareciera ver que en esa situación aquellos dos hermanos tienen un pleito, una contienda por una herencia. Y esto lo vemos, ¿verdad?, a menudo, de que siempre se pelean por una herencia. Lo vemos en cualquier lado, siempre ocurre un problema así. A veces, ¿verdad?,
en vida, cuando el papá o la mamá, ¿verdad?, están en vida, a veces los hijos que somos ingratos o que son ingratos, a veces no le prestan la atención debida a sus papás, no le dan la honra que ellos se merecen, el respeto que ellos se merecen. Pero cuando aquel papá o aquella mamá, ¿verdad?, fallecen y dejan una herencia, pues todos, ¿verdad?, pelean, disputan por esa herencia. Y ese es el problema que estos dos hermanos están pasando. Y uno de ellos va delante del Señor para que le dijera a su hermano, para que Jesús intercediera a favor del hermano que le estaba, ¿verdad?, poniendo la petición delante del Señor. Pero Jesús le dice: ¿quién me ha puesto como juez o repartidor? Y el Señor ahí, hermanos, Él dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las riquezas, hermanos, en el punto de vista que prevalecía entre los judíos en el Nuevo Testamento, era que el ser rico, ¿verdad?, quería decir, o de alguna forma ellos lo tomaban en cuenta como que el favor de Dios estaba en aquella persona que era rica, en aquella persona que tenía muchos bienes, y aquella que era pobre, ¿verdad?, pues entonces Dios no estaba con ella, o Dios no estaba con él. De alguna forma los fariseos medían con esa medida, que si tú tienes, entonces tú eres favorecido por Dios, pero si no tienes, entonces de alguna forma Dios no te ha favorecido. Y esa es la burla que ellos le hacían a Jesús, porque Jesús, dice la palabra del Señor, que él aún no tenía ni dónde recostar su cabeza. Podríamos decir que Jesús no tenía la economía para tener, ¿verdad?, tal vez una casa. ¿Por qué? Porque ese no era el ministerio de Jesús. Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Y ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando vemos, amados hermanos, el Evangelio de hoy, muchas de las iglesias que se dicen ser cristianas o que se dicen ser seguidoras del Señor han caído, hermanos, en una apostasía, han caído en aquel evangelio que les han predicado acerca de la prosperidad. Que si tú tienes, ¿verdad?, un buen carro, que si tú tienes una buena casa, que si tú tienes un buen trabajo, o que si tú tienes muchos billetes, ¿verdad?, muchos dólares en el banco, entonces Dios está contigo. Y cuánta gente que se dice llamar pueblo del Señor lo ha creído. ¿Por qué? Porque han carecido y carecen de la palabra pura de Dios. A veces, ¿verdad?, no se toman ese tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, ese es el evangelio que en muchas de las iglesias se está predicando. Le damos gracias al Señor, amén, de que nosotros hemos creído en ese evangelio puro, en ese evangelio, hermanos, que nos da la palabra del Señor. Y ahí nosotros podemos ver la verdad de Dios. Entonces, en ese mismo concepto, ¿verdad?, que tenían los fariseos, es el mismo concepto que muchos o muchas iglesias que se dicen ser pueblo del Señor están pasando, están creyendo en ese engaño. Amén. Pero delante de Dios, amados hermanos, todos somos iguales. El Señor no nos mide por los bienes que tú posees.
El Señor no nos mide, hermanos, porque si fulano, fulana tiene un buen carro, o fulana, fulano tiene un buen trabajo, o porque este está rico, no voy a permitir que nada lo toque. No, el Señor no nos mide por eso. El Señor delante de Dios, tanto el rico como el pobre, es lo mismo delante de Dios. Todos somos lo mismo. Amén. Sin embargo, dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 15, ahí dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Dios, amén, delante de Dios pues no cuenta nada de lo que para el hombre cuenta. El hombre sí hace de alguna forma distinción. Amén. Lo vemos a diario, lo vemos en las noticias, lo vemos cuando alguien, ¿verdad?, quiere ser tal vez amigo de una persona y esa persona se basa o se guía por lo que la gente tenga. Y a veces, ¿verdad?, aquellos que escogen alguna amistad, pues se basan que si tiene tal vez algún bien material. ¿Por qué? Porque si no tiene, pues entonces con tal, ¿verdad?, pues no hace alguna amistad. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla, amén, de una palabra ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 18, en el versículo 18 de igual manera, y nos habla de joven rico. La mayoría, ¿verdad?, hemos escuchado esta palabra de este hombre rico. Y es que dice la palabra que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él, ¿verdad?, este joven le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Era un joven conocedor de la palabra del Señor. Y no solamente conocedor, sino que también hacedor de los mandamientos del Señor. Porque el Señor le pregunta: bueno, ¿has guardado estos mandamientos? No adulterarás, amén, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, has honrado a tus padres. Y este joven le dice: bueno, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Todo esto, aquel joven, ¿verdad?, podemos decirlo que no había tachas en él, sino que él, así como había escuchado la palabra del Señor, la había aprendido así, de esa manera, él la había practicado desde su juventud. Entonces, dice la palabra del Señor que Jesús, oyendo eso, le dijo: aún te falta una cosa. Solamente una cosa era lo que le faltaba a este joven. Y el Señor, ¿verdad?, le dice: vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo le dio en el punto débil, le dio justamente ahí en el clavo, ahí donde a él le iba a doler. Porque yo puedo guardar los mandamientos del Señor, puedo ser hacedor, pero si a mí me toca en mi punto débil, como a este joven rico, que su punto débil eran sus riquezas.
Este joven era un rico que tal vez, ¿verdad? Y es muy posible porque era rico, no tenía necesidad de nada, sino que él tenía todo a la mano. Él no carecía de ninguna cosa material. Lo que él quería, él lo tenía materialmente. ¿Por qué? Porque era rico. Pero la palabra del Señor dice que cuando el Señor le dice que vendiera todos sus bienes, lo repartiera a los pobres, y de esa manera él iba a tener tesoros en los cielos. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús lo llamó. Lo llamó, él le dijo, ven y sígueme. Entonces dice la palabra que este joven, oyendo esto, oyendo la respuesta del Señor, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver esto Jesús, ¿verdad? Él les decía, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es algo difícil, pero no imposible. ¿Podría entrar un rico al reino de Dios? Yo creo que si ha recibido al Señor como su Señor y su Salvador, yo creo que sí entrará. Y el Señor es el que sabe. No podemos decir porque fulano es rico, él no va a entrar al reino de los cielos. La palabra dice que es difícil, mas no imposible. Pero este joven, dice la palabra del Señor, que se puso muy triste. La palabra del Señor no nos dice si siguió al Señor o no lo siguió. No dice que sí vendió sus bienes y siguió al Señor, solamente dice que él quedó triste. Es muy posible que él no haya seguido al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en las riquezas. Y a veces el Señor nos hace ese llamado a aquellos que no conocen del Señor. Y cuando el Señor les hace ese llamado por medio del predicador, del evangelista, del siervo del Señor, y le dicen, tú quieres aceptar al Señor hoy en tu corazón, y le dicen, hoy es el día de salvación para ti, hoy es el día. Pero siempre en el hombre, hermanos, hay una lucha en su interior, hay una lucha espiritual, porque se pone a pensar en ese momento. Es que si yo le digo sí al Señor, dejaré tal cosa, dejaré, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, dejaré las vanidades del mundo, dejaré, ¿verdad? Lo que a mí me deleita carnalmente, materialmente. Por eso la gente duda en muchas de las veces decirle sí al Señor y seguir al Señor, cargar su cruz y seguirle a Él. Sin embargo, hermanos, yo creo que le damos gracias al Señor porque el Señor, hermanos, tocó nuestro corazón para que nosotros le siguiéramos a Él. Ahora, no estoy diciendo que usted tenga un buen carro o que usted, ¿verdad?, tenga una buena casa, un buen trabajo, que tal vez tenga sus ahorros en el banco y usted es conocedor de la palabra. Pues yo creo que usted y yo hemos entendido que todo eso viene de la mano de Dios, porque nosotros lo hemos puesto a Él primero, y el Señor en su misericordia le ha placido darnos lo que hoy materialmente tenemos. Pero el problema, hermanos, en el hombre es poner las riquezas encima de Dios. En vez que Dios esté en el trono de nuestro corazón, las riquezas son los que ocupan ese trono y Dios está en segundo lugar. Ese es el problema que la mayoría, ¿verdad?, enfrenta. Que la riqueza esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y según la perspectiva de Cristo, las riquezas son, ¿verdad?, un obstáculo para la salvación.
porque dan una falsa sensación de salvación, o dan una falsa sensación, mejor dicho, hermanos, mejor dicho, de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo, o entre más yo tengo, pues no tengo necesidad de buscar al Señor. Porque todo lo que yo tengo, ¿verdad? Es suficiente. Y entonces Dios no ocupa ese lugar que tiene que ocupar. Amén. Por eso, cuán difícil, dijo el Señor, que es que un rico entrara, ¿verdad?, en el reino de Dios con sus riquezas. Sin embargo, hermanos, el Señor, ahí en el versículo que nosotros acabamos de leer, en el capítulo 12, en su versículo, aleluya, en su versículo 15, cuando la palabra del Señor dice: guardaos de toda avaricia. La avaricia, hermanos, la palabra, ¿verdad?, en griego significa pleanixia. Se escucha, ¿verdad?, un poco diferente, pero se llama pleanixia. Es en griego. Y literalmente significa sed de tener más. Sed de tener más. Esto, hermanos, no se refiere ni quiere decir que haya problema en que usted provea para su casa o provea para su familia. Amén. Eso no quiere decir, porque el Señor nos ha bendecido y podemos traer el sustento a nuestra casa. Sin embargo, el problema es, como hace un momento le decía, que ponemos a las riquezas antes que a Dios. Y las riquezas ocupan el primer lugar en nuestra vida. Y las cosas materiales ocupan, ¿verdad?, el primer lugar en nuestra vida. Los afanes de la vida, hermanos, ocupan el primer lugar en nuestra vida y el segundo lugar y el último lugar en nuestra vida. Por eso el Señor dijo: guardaos de toda avaricia. Sin embargo, hermanos, mientras trabaja para satisfacer sus necesidades, debe ser rico para con Dios. Esa debe de ser nuestra riqueza. El ser rico para con Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que si nosotros, ¿verdad?, como pueblo del Señor, aquellos que conocemos del Señor, nos aferráramos más a buscar a Dios, a buscar su justicia, todo lo que, ¿verdad?, nos afana, todo lo que nos preocupa porque hace falta alguna cosa, ¿verdad? El Señor tiene poder para añadirlo, para darle eso que usted necesita y darle mucho más. El Señor tiene poder para eso y para mucho más. Sin embargo, hermanos, el problema del hombre es que nunca se sacia. Nunca está contento con lo que tiene. Siempre hay, ¿verdad?, ese deseo, esa necesidad de tener más. Y si yo tengo esto, pues yo quiero lo otro. Y si yo tengo lo otro, pues yo quiero aquello. Y si yo tengo aquello, pues yo quiero esto. Y el hombre nunca se sacia. Y el hombre no se sacia de las cosas materiales porque no ha puesto su mirada en Dios. Porque no ha reconocido, no sabe que
el ser, ¿verdad? Materialmente tal vez próspero aquí en la tierra no es lo mismo a estar prósperamente rico delante de Dios. Porque nosotros, ¿verdad? Podemos tener muchos dólares, podemos tener, ¿verdad? Las mejores cosas materiales. Pero si delante de Dios somos pobres, hermanos, eso de nada cuenta, de nada vale. Dice la palabra del Señor, amén, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Le vamos a dar lectura y dice la palabra del Señor, pero acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora mire el versículo 10. ¿Cuál es el problema que el hombre tiene al poner, ¿verdad? Sus riquezas primero que a Dios? En el versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mí muchos dolores. Aleluya. Ese es el problema. Ahí, hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca de que nada hemos traído a este mundo. Todos nacemos, ¿verdad? Yo creo que usted y yo sabemos cómo hemos nacido. No hemos nacido ni siquiera con ropa. Todos venimos a este mundo desnudos. Sin embargo, el Señor nos ha dado, ¿verdad?, la provisión para poder vestirnos. Pero ni aun cuando el hombre, ¿verdad?, como decía la palabra del Señor, la palabra inicial acerca de este hombre que pedía su herencia. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en aquel momento cuando el Señor le hacía, ¿verdad?, referencia a la parábola que él estaba diciendo y le estaba hablando a ese hombre que pedía su herencia. Este hombre, ¿verdad?, el Señor Jesús habló directamente a su corazón por medio de esta parábola. Y ahí se cumple, ¿verdad?, la palabra cuando dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y este hombre, el Señor le estaba hablando su condición espiritual, ¿verdad? Era una parábola en la que Él le habla abiertamente a su corazón, a su situación espiritual, de cómo Él, ¿verdad?, se encontraba. Porque en la parábola que el Señor Jesús decía, Él decía, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea que su negocio o lo que él tenía, ¿verdad?, era mucho, suficiente, era muy abundante, pero todo lo que él tenía no cabía en los graneros que él tenía. Entonces él, ¿verdad?, de alguna forma, él piensa dentro de sí, este hombre que tenía sus graneros llenos, y él pensaba dentro de sí, como que se le ocurrió una grande idea. Y él decía: bueno, estos graneros los voy a derribar y voy a hacer
unos mucho más grandes. Y entonces, ¿verdad? Ahí dice la palabra que él iba a guardar sus frutos, sus posesiones. Y cuando él acabó de, según él, ¿verdad?, de pensar en su plan maravilloso que era para él, y él decía, ¿verdad?, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Y este hombre decía, repósate, come y regocíjate. Este era el plan de este hombre. ¿Y cuántos hombres no tienen ese mismo plan? De trabajar, de obtener, ¿verdad?, tal vez un ahorro para su vejez, lo cual es bueno, aleluya. Pero el problema es que pongamos a las riquezas en primer lugar antes que a Dios y regresamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor decía que este hombre del cual habla la parábola, que ya conforme, ¿por qué? Porque su seguridad estaba en lo que él poseía, en lo que él tenía. Y él decía, bueno, alma mía, has trabajado mucho, tienes muchos frutos guardados para muchos años. Entonces él le decía a su alma, repósate, come, bebe y regocíjate. Y entonces ahí viene lo más importante. Ahí viene la palabra directa para este hombre. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será lo que tú has provisto? ¿De qué sirve que nosotros como hombres, como seres humanos, tengamos riquezas en abundancia y que nadie tenga más que nosotros? Pero que así el Señor nos diga como le dijo a este hombre, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, lo que tú has tenido, lo que tú tienes, ¿de quién será? Trabajamos, hermanos, para que otros lo disfruten. Y el día de mañana nosotros no lo tenemos asegurado. Pasado mañana tampoco lo tenemos asegurado. Y el año que viene tampoco lo tenemos asegurado. Lo que sí hay que tener asegurados, hermanos, es nuestra salvación. La salvación que el Señor nos ofrece, aleluya, es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener asegurados en el Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, para que no nos pase como a este joven, ¿verdad?, o este hombre en el cual había puesto sus riquezas o su esperanza, su confianza en lo que él tenía. La palabra del Señor nos habla de un problema en la cual la iglesia de la Odisea se estaba, ¿verdad?, enfrentando, estaba teniendo. Y la palabra del Señor, amén, nos dice que esta iglesia de la Odisea, el Señor, ¿verdad?, le dice que Él conocía sus obras. El Señor conocía, dice la palabra del Señor, que no era ni tibio, que no era ni frío, ni caliente. Y dice la palabra del Señor que esta iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, el Señor les decía, que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque esta iglesia, ¿verdad?, económicamente no carecía de nada.
Tenían tal vez el mejor templo, las mejores bancas. Tal vez, ¿verdad? Tenían sus negocios y salían a flote. Estaban en abundancia, eran exitosos en lo que ellos trabajaban. Y por eso esta iglesia había puesto su confianza en lo que ellos tenían. Y las riquezas, hermanos, dan una falsa sensación de seguridad. Porque creemos y pensamos que porque lo tenemos, estamos seguros. Y esa era una idea errónea en la que la iglesia de la Odisea había caído. Porque el Señor les dice, tú tienes mucho, te vistes de traje, te vistes de corbata, te pones los mejores zapatos, te pones el mejor vestido, te pones tu mejor saco, pero tú no sabes que dentro de ti tú eres una desventurada, una pobre, una ciega y una desnuda. Eso era lo que el Señor veía en esa iglesia. Ahora ¿cómo el Señor nos ve a nosotros espiritualmente hablando? Nos ve, hermanos, vestidos de la santidad de Dios. Nos ve vestidos con la ropa de salvación. Nos ve vestidos con las buenas obras. Nos ve vestidos con nuestra fe. Aleluya. ¿Cómo el Señor nos ve vestidos a nosotros? ¿Cómo el Señor nos ve vestidos a nosotros? Ahí, en la palabra que leíamos, amén, dice la palabra del Señor en Lucas 12, en el versículo 21, dice la palabra, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos, no tenemos nada. Así usted y yo tengamos la mejor ropa, el mejor calzado, la mejor casa, el mejor auto, el mejor trabajo, el mejor salario. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, usted no tiene nada. ¿Cuál es la verdadera riqueza que cuenta delante de Dios? ¿Cuál es la verdadera riqueza que cuenta delante de Dios? No es la material como lo acabamos de ver. La verdadera riqueza, aleluya, del creyente es la fe. La verdadera riqueza del creyente, de nosotros, es el amor que nosotros expresamos al seguir al Señor. Esa es la verdadera riqueza. Los verdaderos hombres y mujeres que están enriquecidos son aquellos que son libres del afán, libres de la ansiedad, libres de toda opresión que el enemigo los quiera atar para tenerlos ahí atados, para que estén afanados en las cosas de este mundo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando nosotros buscamos al Señor, aún dice la palabra que si los pajarillos, ¿verdad?, que están en el cielo, las aves, ¿verdad?, los pajarillos, las aves y aún las bestias del campo, que no trabajan, pero aún así el Señor las alimenta. Ahora, ¿cuánto no más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto no más nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor? La verdadera riqueza, hermanos, de un cristiano, de un hijo de Dios, es tener su presencia. Tener la presencia maravillosa del Señor, hermanos, es tenerlo todo.
tener al Señor en nuestro corazón es tenerlo todo, porque tal vez nosotros no podamos tener, ¿verdad?, los lujos. Tal vez allá en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿verdad?, no puedan tener un templo completamente lujoso. Tal vez, ¿verdad?, ahí humildemente, sencillamente uno se pueda vestir. Y tal vez no tenemos los lujos que otra gente tiene, pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos la presencia maravillosa del Señor y tenemos la salvación que el Señor nos ofrece, ese regalo, hermanos, maravillosos, entonces lo tenemos todo. Nada de este mundo, ¿verdad?, puede ofrecernos lo que Dios nos ofrece. En nuestro corazón, el tenerlo a Él, hermanos, que mora dentro de nosotros, aleluya, es tenerlo todo. Nada, hermanos, hablando materialmente, si aún se juntase todo, no se compara a lo que el Señor nos da, a lo que el Señor nos ofrece allá en el cielo, allá a donde está Él. Así que nosotros, hermanos, debemos poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Aún así el enemigo nos susurra a nuestros oídos. Y aún así el enemigo nos diga, pero tú no tienes casa, tú no tienes auto, tú no tienes trabajo, tú no tienes esto, tú no tienes lo otro. Pero nosotros le podemos decir, hermanos, con toda confianza, con toda autoridad, y decirle, pero yo tengo a Dios. Y el tenerlo a Dios, el tener a Dios es tenerlo todo. Y así como el apóstol Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la riqueza, hermanos. El tener, aleluya, ese tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Nosotros somos aquellos vasos de barro en donde el Señor le plació venir a morar dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros. Podemos ser tal vez como la iglesia de Esmirna, una iglesia completamente diferente a la iglesia de Laodicea. Era muy diferente, porque la iglesia de Laodicea era una iglesia, ¿verdad?, que le abundaban las cosas materiales, pero era pobre delante de Dios. Y la iglesia de Esmirna, dice la palabra del Señor, que era una iglesia pobre económicamente, materialmente. No tenía los lujos que tenía la iglesia de Laodicea. Pero delante de Dios, hermanos, mire cómo el Señor ve a esta iglesia. El Señor le dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. El Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero el Señor le dice, mira, hermano, las palabras que el Señor le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el Señor ahí, ¿verdad?, le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, hablando de la persecución en la que esta iglesia se estaba enfrentando. Pero hablando de cómo el Señor veía esta iglesia, hermanos, que tal vez no tenía los recursos necesarios para seguir hacia adelante, o tal vez no tenía los recursos que necesitaban en ese momento. Pero el Señor le dice, tú eres pobre materialmente, pero tú eres rico.
¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que había en su corazón, lo que había en esa congregación. Porque ellos amaban la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos amaban a Dios antes que a las cosas materiales, antes que a las riquezas, antes que lo que el enemigo pueda ofrecerles. Esta iglesia conocía a Dios, amaba al Señor y su Espíritu Santo, aleluya, estaba con ellos. Esta iglesia eran ricos en las buenas obras, ricos en el Espíritu Santo, ricos en la fe, ricos en todas las buenas obras, aleluya. Y así, hermanos, es como nosotros tenemos que permanecer, ricos en Dios. No como el joven, ¿verdad?, insensato, o aquel hombre que llegó a Jesús para pedirle la mitad o la herencia que estaba compartiendo con su hermano. Porque de qué valdría, hermanos, todo lo que nosotros tenemos, si sabemos que lo que tenemos no nos salva, y que por un momento podemos pensar, ¿verdad?, en que las cosas que tenemos pues nos da seguridad, pero es una seguridad momentánea, es una seguridad pasajera. ¿Por qué? Porque esta casa puede estar aquí, pero si Dios permite y Dios quiere que pase un huracán, hermanos, ¿cuánta gente hemos visto que se han quedado sin casa, sin un hogar por un huracán que pasó ferozmente? ¿O cuántos han, verdad, se habían confiado en su trabajo, en un buen trabajo que ellos tenían y que tenían un buen salario? Pero vino esta pandemia y como que las finanzas se desbalancearon, no hubo ese ingreso en lo que ellos estaban acostumbrados. Y cuánta gente, hermanos, por causa de este virus, cuánta gente tal vez no se quitó la vida, porque no tuvo los ingresos que tenía para ofrecerle a su familia. Cuántas cosas, hermanos, no hemos visto. Pero nosotros tenemos que ser como esta iglesia, como la iglesia de Esmirna. Si usted tiene, aleluya, las cosas materiales que el Señor le ha provisto, pues gloria a Dios. Démosle gloria al Señor, porque todo lo que hemos recibido de su mano ha sido. Pero que lo que tengamos, hermanos, no sea nuestra seguridad. No sea, aleluya, lo que nos haga pensar en que en ese momento en la que tengamos esas cosas nosotros vamos a estar seguros. Porque cualquier viento puede venir y todo eso nos será quitado. Pero si tenemos la presencia del Señor, aleluya, hermanos, nosotros lo tenemos todo. Así como Job, hermanos, dice la palabra del Señor que Job era rico, abundaba, ¿verdad?, en los ganados, en las haciendas, en los siervos que él tenía. Pero el Señor permitió que el enemigo le tocara. ¿Y cuál fue, hermanos, la actitud de Job? Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Porque él sabía, aleluya, a quién él había creído. Él sabía quién era Dios. En algún momento Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando nosotros hemos creído en Dios y hemos visto a Dios, aleluya, no literalmente, sino por la palabra del Señor, ahora nuestro corazón está confiado. Ahora, hermanos, nuestro corazón está lleno de paz. De que si tenemos o no tenemos, sabemos que el Señor está con nosotros, aleluya.
Eso es, hermanos, la verdadera riqueza. El creer en Dios, el tener fe, el tener amor a Dios. Porque teniendo amor a Dios vamos a tener amor para nuestro prójimo, para nuestra familia, para aquellos que nos rodean. Y de esa manera el prójimo, ¿verdad? Aquellos que nos rodean pueden ver el amor de Dios reflejado en nosotros. Así que en esta hermosa noche, amén, estuvimos meditando bajo el tema ricos pero pobres delante de Dios. Rico pero pobre delante de Dios. Amén. Así que si usted tiene alguna petición de oración, amén, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor. Le vamos a dar la gloria al Señor con esta oración. Amén. Y vamos a venir al Señor. Amén. En palabras de oración. Y si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, amén, yo te invito a que tú abras tu corazón, amén, abras tus labios y tú le puedas decir ahí donde tú te encuentras: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador de mi vida, de mi alma. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Ayúdame, Señor, a crecer en tu palabra, a crecer en fe, en amor, a crecer en el conocimiento tuyo. Te pido que tú me ayudes a guardarme hasta el día en que tú vengas. Gracias, Padre, por esta oportunidad, mi Señor, que tú me das de acercarme a ti, de tener la salvación. Gracias, Señor Jesús. Amén.